Buenos días, tardes o noches, todo depende de en qué momento estés viendo este podcast. De antemano te doy las gracias por estar una semana aquí con nosotros y tú sabes que este podcast le pertenece a la prepa número 4 y que nos da muchísimo gusto tenerte aquí. El texto de la semana es La modernidad del barroco. Fue escrita por Echeverría o Bolívar Echeverría. Me parece que fue publicado en el 2006. Y bueno, este texto nos pone como ejemplo la obra de arte del siglo XVII, me parece, que muestra que este clásico estereotipo de la época barroca, que pues nos dice pues acerca de este arte barroco, ¿no? Creo que este arte barroco es muy especial para México, ¿no? Y algo que es mundialmente reconocido porque pues ya es básicamente algo cultural del mundo. Bueno, quiero citar una parte que me pareció wow. Por favor, acompáñenme a la página 35. Cito. Es un hecho innegable que el dominio de la modernidad establecida no es absoluto ni uniforme, y lo es también que ella misma no es una realidad monolítica, sino que está compuesta de un sinnúmero de versiones diferentes de sí misma. Versiones que fueron vencidas y dominadas por una de ellas en el pasado, pero que, reprimidas y subordinadas, no dejan de ser activas en el presente. Wow. No sé si ustedes leyeron lo mismo que yo, pero yo me quedé fascinada con esta lectura. Creo que esta lectura tiene mucho, de verdad, mucho... Wow, ¿cómo lo puedo explicar? Tiene muchas cosas por las cuales se las invitaría a leer. ¿Sabes? Si tú no eres un religioso, si tú no eres alguien que piensa que su sociedad está totalmente dotada por perfección, yo creo que esta lectura es perfecta para ti. Quiero volver a citar en la página 49. Eso es una bomba, los voy a matar. Cito. Un mundo histórico que existió conectado con el intento de la Iglesia Católica de construir una modernidad propia, religiosa, que girara en torno a la rehabilitación de fe, planteando como alternativa a la modernidad individualista abstracta que giraba en torno a la vitalidad del capital, y que debió dejar de existir cuando se intentó revelar como una utopía irrealizable. Wow, ¿no? Entonces parece ser que esta alternativa discontinua ha hecho que el progreso histórico, wow, vaya que tiene un buen tiempo, haga prohibiciones totalmente, y esto es algo que a mí me interesa muchísimo porque parece ser que se trata de un plan económico que fácilmente podemos detectar en general pues por sus documentos, por su manera de evangelizar, pero es sumamente difícil atrapar este tipo de detalles porque justamente la economía solo se puede entender como el resultado de la realización de un proyecto histórico. Pero a mí me parece muy controversial que Echeverría hable de esto justamente porque en mi clase de historia hemos hablado de las grandes ideas que tenía Echeverría. Voy a citar otra parte del texto. A mí me encanta citar. Y quiero citar esta página. La continuidad histórica no se da a pesar de la discontinuidad de los procesos que se suceden en el tiempo, sino por el contrario en virtud y a través de ella. En el caso de la primera mitad del siglo XVII, la manera especial en la que toma cuerpo encarna la experiencia de este hecho paradójico, propicia el predominio del barroco en la constitución del mundo de la vida. Para entonces el drama histórico había llegado a su fin. Se había quedado sin actores antes de agotar su argumento. El drama del gran siglo de la conquista y de la evangelización en la que se afiebraba construcción de una sociedad utópica intentó desesperadamente compensar la destrucción efectiva de un mundo entero que cumplía junto a ella. Wow,
Wow, wow. Yo no sé si entendiste esto. Te voy a volver a citar una última parte. Para entonces, un drama histórico había llegado a su fin. Se había quedado sin actores antes de agotar su argumento, el drama del gran siglo de la conquista y la evangelización, en el que esta construcción de una sociedad utópica intentó desesperadamente compensar su destrucción efectiva de un mundo entero para que se cumpliera junto a ella. ¿Qué nos quiere decir esto? El mestizaje, que era, según ellos, el modo de vida natural de las culturas, no era cómodo para ellos, no era lo que ellos querían, ni lo que ellos hacían. Más bien yo creo que les dio miedo. Les dio miedo ver esas subcodificaciones o configuraciones singulares y concretas de cosas que ellos no sabían, no veían. Entonces te das cuenta que esta estrategia del mestizaje cultural es sin duda barroca, porque coincide perfectamente con este comportamiento característico del barroco, de la era obviamente europea, y con esta actitud barroca te has dado cuenta que desde que nosotros vemos las cosas desde un punto filosófico, esta expresión del no, o esta negación, contraposición del otro, debe ser totalmente un así es, tiene que ser complicado. ¿Para qué? Para que tú seas capaz de preguntarle, sacudirlo, despertarle la duda sobre sus fundamentos, exigirle más de él, que se transforme, que tenga un nivel superior, donde todo aquello no debería ser otra cosa que un reino de, supongamos, contra valores, ¿no? Que serías condenado por la aniquilación y que tú puedas salvarse, integrado o revalorado por Jesús. Esto es un tema muy grande. Creo que no tengo palabras para explicar esto. Simplemente, qué nos quiere decir el título, ¿no? O sea, desde el inicio empieza con algo muy profundo. Algo que a mí me dejó en shock, debo admitirlo. Me dejó en shock porque pues el barroco parece estar constituido por una voluntad de una forma que necesita ser así, que es una técnica que la conformación de esta no tiene respeto por la demás gente, sino es religioso, es clásico, es tradicional, que más que una evangelización fue una posición de lo que ellos querían que fueran. Entonces, esta es lo que explora el plano del sí mismo en especificar su fidelidad ante estos clásicos, ¿no? Es algo que todos ocultan, claro, es algo que no toda la gente tiene la capacidad de aceptar. Cabe añadir que estas estrategias evangelizadoras que usaron no las ofrecen en la modernidad capitalista porque pues efectivamente no es funcionable. Pero, ¿cómo es posible que no sé, hace más de 400 años, si siga funcionando? Porque todavía en algunos gobiernos, ¿no? Todavía incluso en la independencia, todavía había muchos indígenas que se adaptaban por estas, ¿cómo les llamaba mi maestra de historia? Por estas revoluciones estudiantiles, estas revoluciones de educación, ¿no? No sé si ustedes sabían que esta valorización de todo lo que tenían había sido algo muy, no sé, algo muy tremendo, porque los obligaban a hacer dibujos, los obligaban a, ¿cómo se dice?, a interpretar, a que aprendieran el español. Entonces, ¿qué hicieron? Realmente crearon el capitalismo. Este comportamiento que se desenvuelve dentro de esta identificación, ¿no? Y algo que a mí me controversió totalmente es que hay un fragmento de la lectura, déjenme lo encuentro, que habla justamente de la Virgen María.
qué era lo que necesitaban, ¿no? ¿Qué era lo que necesitaban para que toda una civilización siguiera a un mismo, a un mismo ser? Era justamente esto, ¿no? Ponerles un ejemplo de una modernidad. Un ejemplo que se ha vuelto imposible en el siglo que estamos. Pero bueno, ¿cómo les explico? La presencia de estos atributos suelen que la modernidad ya no fue una modalidad de la civilización humana, porque ésta optó en un determinado momento de su historia. ¿Por qué? Porque ésta ha dejado de ser lo que es, ¿no? Quiero citar la página 34, donde dice: la modernidad, que fue una modalidad de la civilización humana, porque ésta optó en un determinado momento de su historia, ha dejado de ser solo eso, sino ahora es una modificación en principio reversible de ella, y ha pasado a formar parte de nuestra esencia. Sin modernidad, la civilización en cuanto tal se ha vuelto ya inconsciente. Termino de citar. Cuando hablamos de esta crisis civilizadora, nos referimos juntamente a las crisis de este proyecto de modernidad, ¿no? Que se impulsó en este pues llamado proceso de modernización humana, que pues bueno, fue afirmado y afinado lentamente. ¿Para qué? Para establecer o prevalecer estos, eh, no sé cómo puedo decirlo, estos atributos, ¿no? Estos atributos de nuestra antigua civilización. Y entonces la cultura capitalista de Europa nos alcanzó, ¿no? Entonces el barroquismo fue un comportamiento social y un arte que tiene sus raíces, wow, ¿no? Totalmente modernizadas, porque yo no sé ustedes qué les habían dicho sus papás acerca de este barroco, pero si ustedes son estudiantes, ustedes sabrán que el barroco es algo muy exagerado, ¿no? Entonces, hay partes de la lectura en donde dicen que todo esto caracterizaba tanto al barroco porque los burgueses eran así, o sea, los burgueses era gente muy estudiada, muy realista, que pues si tú lo comparas, y te lo puedo repetir miles de veces, este barroco, de esto de lo que está hablando, es algo muy controversial porque dice la vuelta de siglo, ¿no? O sea, de repente estamos en el siglo barroco y ya estamos en la época de la modernización, ¿no? Algo que vuelvo a repetir, porque lo acabo de citar, que me llamó muchísimo la atención, es que ya dicen que la modernización ya no es algo que buscamos, ¿no? Ya es parte de nosotros. Somos, eh, ¿cómo puedo decir? Adictos a la modernización, ¿no? Eh, lo que este régimen quizá quiso es eso, es justamente eso, que nosotros después del mestizaje siguiéramos el mismo estilo de vida que ellos, el mismo esquema civilizatorio europeo, porque pues él no podía completar su ciclo de reproducción en América, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Nos enseñó su forma de vida. Y quiero decirte que funcionó perfectamente. Quiero terminar con eso. Quiero terminar con eso de que la modernización ahora es algo que necesitamos, es algo parte de nosotros, que yo sé que tú y yo, que somos de esta generación, vamos a seguir, ¿no? A seguir buscando modernizarnos cada vez más, porque pues ya está en nosotros, ¿no? Y bueno, ya sabes, a mí me encanta leer tus preguntas, tus argumentos, todo lo que piensas. Y de verdad te invito a que leas esta lectura porque está muy buena. Te va a abrir los ojos en muchas cosas. Y bueno, de antemano te quiero dar las gracias y un enorme beso y despedida.